Muy buenas tardes. Bienvenidos a todos y a todas a este webinar Hemofilia tras el confinamiento. Recomendaciones para la vuelta al día a día de forma gradual. Gracias a Octafarma por poner en marcha esta actividad. Y bueno, primero quiero mandar un saludo a todos los pacientes que nos estáis siguiendo y también un saludo a todos los profesionales sanitarios que están trabajando muy duro en esta pandemia, dedicarles unas palabras de agradecimiento por su entrega, por su dedicación y por cuidar de todos nosotros y nosotras en estos días tan difíciles. Gracias, ánimo y mucha fuerza. Nos acompañan esta tarde la doctora María Teresa Álvarez, jefe de sección de hemostasia del Hospital Universitario La Paz, y Luis Pablo García Coronado, manager de fisioterapia del Hospital Universitario La Paz. A ambos os quiero agradecer vuestra participación en este webinar y especialmente pues, el apoyo que siempre demostráis a los pacientes con hemofilia y con otras coagulopatías congénitas, porque pues, hay que decir que siempre que os llamamos desde la asociación, pues ahí estáis. Antes de comenzar, voy a compartir con vosotros un cuestionario de satisfacción que os agradecemos que luego al finalizar las ponencias podáis cumplimentarlo porque nos ayudará a mejorar día a día. Disculpadme, lo estoy compartiendo. Y bueno, cualquier cuestión que nos queráis también mostrar en el cuestionario, pues bueno, pues de cara a que podáis a poder organizar otras posteriores charlas, pues nos ayudará a mejorar. También deciros que tenéis todos acceso a un chat a través del cual podéis seguir haciendo las preguntas que consideréis y al finalizar las ponencias pues habrá un foro de discusión en el que bueno, pues los ponentes las resolverán. Vale, bueno, sin más, pues bienvenidos y bienvenidas en nombre de la asociación. Y bueno, pues comenzamos con la doctora María Teresa Álvarez Román, jefe de sección de hemostasia del Hospital Universitario La Paz, como ya os he dicho, que nos contará las recomendaciones para realizar en la fase de desescalada con seguridad. Maite, cuando quieras, por favor. Bueno, buenas tardes a todos. Es para mí un placer, bueno, pues hacer esta presentación ya de vuelta a la normalidad y también quería agradecer, bueno, a Semadrid haber contado conmigo y también a Octafarma que nos brinde la oportunidad, bueno, pues de estar todos conectados. Voy a poner la presentación. Creo que se está compartiendo la pantalla, creo que está todo bien. Bueno, os voy a hacer las recomendaciones, cómo hemos vivido, cómo hemos estado en el hospital hasta ahora y las recomendaciones, me dicen que no se ve la pantalla, no sé, voy a intentar o que la proyecte Elena. A ver, aquí compartir. Ahora sí. Ahora sí, ¿no? Perfecto. Pues esto era como lo más difícil. Bueno, pues os voy a estructurar la presentación en cómo se organizó el hospital para hacer frente al COVID, cómo se han seguido los pacientes, cómo os hemos seguido desde la unidad de hemofilia y cómo estamos haciendo la desescalada. Bueno, pues lo primero que quería mostraros es esta diapositiva en la que veis, bueno, pues que la afectación de Madrid ha sido muchísimo más. Por eso, bueno, pues os pedimos paciencia porque, bueno, la afectación del hospital ha sido muy importante y ahora volver a la normalidad, lógicamente, nos está costando más. ¿Cómo se organizó el hospital para hacer frente al COVID? Bueno, pues a mí me parece muy ilustrativo este reportaje que publicó El País, ¿no? Pues el hospital más bien se desestructuró todo
Pues el hospital se hizo como un hospital de campaña, un hospital en lucha. Aquí veis, pues en la sala de espera de urgencias que se habilitó para atender a pacientes que, están ahí con un número. Fijaos también en esta imagen qué poca protección tenían los profesionales que estaban atendiendo a estos pacientes y estábamos comentando justo antes de conectarnos con Luis, como espacios que eran muy importantes para nosotros, para la recuperación de nuestros pacientes, como el gimnasio, pues se convirtieron en área COVID para atender a los pacientes de urgencias con la sospecha de COVID y, todavía no ha vuelto a su funcionalidad, nos decía ahora Luis. ¿Cuántos pacientes hubo en La Paz? Pues han atendido un montón de pacientes y además de una forma muy rápida. Si veis, pues en la segunda semana de marzo, las barras azules son los pacientes que acudían a la urgencia y se hospitalizaban y las barras rosas eran los pacientes que se iban dando de alta. Pues veis que entre esta semana, del 8 de marzo, que es cuando empezó ya más el pico, el 10 de marzo, fijaos cómo de una semana a otra, en menos de una semana, subieron muchísimo el número de pacientes que estaba, que venía a la urgencia y no se le podía dar de alta, se nos quedaba ingresados, de tal forma que el hospital se fue llenando de pacientes COVID y llegó a tener una ocupación, estas son la ocupación de camas del hospital por pacientes infectados por COVID, en torno a un 80% de las camas del hospital estaban ocupadas por pacientes con COVID. Lo que quiere decir que el resto de los pacientes no tenían acceso al hospital. Fijaos, el número de pacientes ingresados en el hospital llegó a 941 pacientes con COVID. De tal forma que el hospital se desmanteló por completo. Este es el hospital que todos conocéis, con todas sus áreas de expertise, con más de 26 de sur, unidades de referencia, y así se quedó con el COVID. Todas estas áreas estaban con pacientes ingresados por COVID. Solamente se quedó un poquito de nuestra planta, un poquito de nefrología, de neurología, la unidad de ictus y para pacientes sangrantes. El resto del hospital era un hospital dedicado para enfermos de COVID. El hospital se organizó, adaptando los documentos y los protocolos del Ministerio de Sanidad, de la Comunidad de Madrid. Fue muy importante, desde el hospital se manejaron hasta 37 residencias de ancianos. Eso fue muy importante para ayudar a solucionar la crisis sanitaria, fundamentalmente en estos centros de mayores que estaban falleciendo muchísimos pacientes. Y en el hospital se hicieron en un tiempo récord un montón de protocolos para prestar la mejor atención a una patología que desconocíamos en aquel momento y que era los pacientes con COVID. También el servicio de hematología se movió muy rápido y tenemos protocolos absolutamente para todos, ¿no? Para todas las patologías que llevamos, para amiloide crónica, para leucemia aguda, etcétera, etcétera. ¿Cómo se han seguido los pacientes desde la unidad de hemofilia? También yo creo que nos movimos muy rápido. Lo que más nos demandaba el hospital era protocolos para manejar la trombosis en los pacientes que no eran pacientes nuestros habituales, sino que eran pacientes COVID que estaban ingresando y hacían unas trombosis tremendas. Y en este contexto, lo primero que nos exigió el hospital es, como hematólogos, hacer esos protocolos tanto del manejo de la prevención de la trombosis, como el manejo de la trombosis, como el manejo de la coagulopatía de consumo que hacían estos pacientes. Pero nosotros también nos movimos muy rápido para hacer unas recomendaciones también para los pacientes nuestros de siempre, para los pacientes con coagulopatías congénitas. Y siguiendo las recomendaciones de la Federación Mundial de Hemofilia y de la Real Fundación Victoria Eugenia, hicimos un protocolo de manejo en el Hospital La Paz. ¿Qué recomendábamos aquí? En ese momento, en el momento de redactar el protocolo, que fue el fin de semana del 7-8 de marzo, habíamos tenido el primer paciente hematológico con COVID.
que había sido un paciente justamente de la unidad de trombosis y, bueno, estábamos muy sensibles con ese grupo de pacientes que teníamos, porque es un grupo quizá que es más vulnerable, con mucha comorbilidad, con bueno, pues hipertensión arterial, cardiopatía, bueno, edad avanzada. Entonces, bueno, hicimos un protocolo centrados también desde la sección de trombosis y hemostasia, tanto en la unidad de trombosis como para que sirviera también para los pacientes con trastornos de la coagulación. Los procedimientos de actuación iban dirigidos a que el paciente no acudiera mucho al hospital en la situación epidemiológica que estaba el hospital, que, como os digo, tenía una ocupación además de un 80% de pacientes COVID. Entonces, lo que hacíamos es, todavía lo seguimos haciendo, cada facultativo evalúa su consulta cada día, bueno, pues valora la consulta del día siguiente o incluso de toda esa semana, para ver qué pacientes se pueden esperar y minimizar ese riesgo de contagio. Bueno, pues agrupamos los pacientes en tres, en la unidad, en las secciones de diátesis hemorrágica, bueno, pues en tres grupos diferentes, a pacientes derivados de otras consultas o de otros, fundamentalmente de anestesia, de operatorios y de otros servicios, pacientes con hemofilia y otros trastornos de la coagulación y pacientes con PTI. Los pacientes derivados desde otros servicios del hospital y desde atención primaria eran valorados por un hematólogo y contactábamos bueno, pues, para conocer datos clínicos y veíamos si nos eran urgentes o preferentes, los citábamos en un plazo de 3 meses. Y eso es lo que cuando hacemos una derivación a otra consulta está pasando también con nuestros pacientes con hemofilia, con diátesis hemorrágica o con otros trastornos de la coagulación, que las consultas están cerradas de las otras especialidades, de masilofacial, de digestivo, están cerradas solo para pacientes que requieran atención preferente y urgente. O sea, las mismas medidas que tomamos nosotros son las medidas que han tomado otras especialidades y por eso a veces decimos, bueno, esto no es urgente, ya te derivo dentro de 2 meses o dentro de cuando se pase esta situación. La verdad es que retrasamos todas las revisiones del paciente que estaba estable por seguridad del paciente. Pensábamos que era mucho mejor, bueno, pues dejarlo y en 2 meses, cuando las cosas estuvieran bien, ir retomando esas revisiones. De tal forma que en la unidad se han estado viendo solo pacientes que estuvieran sangrando o que bueno, pues requirieran una atención preferente o urgente. Y también las hojas de prescripción, bueno, pues esas también de prescripción para recoger factor en la farmacia también se han estado haciendo con normalidad. Se interrumpieron los pacientes derivados de otras comunidades autónomas y también para entrar en ensayos clínicos. Los pacientes incluidos en ensayo clínico, la verdad es que bueno, pues en esa semana del 10 de marzo, las agencias regulatorias se movieron muy deprisa y sacaron, bueno, pues tanto la FDA como la Agencia Española del Medicamento, las recomendaciones que deberíamos seguir para los pacientes que estaban incluidos en ensayo clínico. Y bueno, pues ha sido una publicación porque yo creo que esos pacientes han estado muy bien manejados en nuestro centro. Bueno, pues la enfermera iba bueno, pues, llamando a los pacientes, aquellos que requerían bueno, pues asistencia del médico porque tuviera bueno, pues algún sangrado o alguna bueno, pues hubiera cambiado la medicación y tuviéramos que ver interacciones medicamentosas o tuviera dolor el paciente, pues eran contactados directamente por el hematólogo. Y bueno, pues la Study Coordinator, bueno, pues se encargaban de saber si el paciente tenía el suficiente stock del producto en casa, si bueno, pues tenían que hacer envíos, que bueno, pues ha funcionado muy bien, nos pusimos en contacto con los sponsors y se le ha enviado la medicación a todos los pacientes que han requerido, se le ha enviado la medicación a casa. También ha ayudado mucho y lo comentábamos justo antes de conectarnos, bueno, pues que el hospital, bueno, pues sí que
ha dejado que también trabajáramos, bueno, que tuviéramos acceso a todos los datos del hospital desde casa y que toda la gente de ensayos clínicos o incluso algunos de los hematólogos que también hemos estado en remoto, pues pudiéramos ver, bueno, pues todo lo que pasaba con los pacientes, pudiéramos contactar con el paciente y tuviéramos acceso a todo lo que se estaba haciendo en el hospital. Y así hemos seguido por telemedicina, bueno, pues quizá el caso que es más extremo y que ha ido muy, muy bien es un paciente que, bueno, pues tenía un aflojamiento de una prótesis de rodilla y, bueno, pues se operó el día 10 de marzo en nuestro centro y esa noche, bueno, que era la primera noche de posoperatorio del paciente, lo habíamos dejado en trauma y era una planta de trauma normal y cuando volvimos por la mañana se habían abierto 4 plantas a COVID durante la noche en el hospital para albergar todos los pacientes que estaban en la urgencia y entonces el paciente se había quedado ahí rodeado de pacientes COVID y nos pareció oportuno también y también la familia y el paciente darle de alta porque la situación epidemiológica no era buena en el hospital en ese momento y nos parecía que había más riesgo de infección que que hiciera el posoperatorio tan inmediato que le dimos de alta como a las 18 horas de operarle, pues lo hiciera en su domicilio. Y bueno, el paciente es de Ponferrada y lo hemos manejado súper bien, bueno, con muy buena coordinación con la hematóloga de allí, con muy buena coordinación por parte de la rehabilitadora nuestra y del traumatólogo. Bueno, pues le seguíamos, incluso le grabábamos los ejercicios que tenía que hacer y con ayuda de su mujer, porque como había tenido contacto con COVID, estaba cuarentenado, pues nos enviaba cómo iba haciendo los ejercicios y la verdad es que está genial, está súper bien y ahora, bueno, pues ya está caminando pues 300 metros, nos decía el otro día, todos los días, o sea que estamos muy orgullosos. Y, bueno, pues no solamente con este paciente, sino a los pacientes le habíamos dicho, no vengáis al centro porque es peligroso para vosotros, pero queríamos saber cómo estaban, ¿no? Y esto, la verdad es que tengo que agradecerle a Lourdes, a Iván, a Fernando, a todos los de la Asociación de Hemofilia, que, bueno, pues coordinadamente con ellos empezamos a llamar a los pacientes a ver cómo estaban. Entonces, Lourdes nos hacía como Lourdes y Iván nos hacía, bueno, estábamos en contacto con ellos y nos decían, bueno, pues estos 4 pacientes sí que yo creo que requieren que algún facultativo les llame porque tienen dudas médicas y bueno, esto fue de mucha utilidad porque ahora mismo tenemos una foto perfecta de cómo estáis y sabemos por dónde tenemos que empezar el plan de desescalada, ¿vale? Bueno, hicimos hasta un registro bueno, de pacientes. El objetivo principal era saber, porque siempre decían en la Federación Mundial de Hemofilia y bueno, pues el paciente con coagulopatía congénita no tiene más riesgo de infectarse que el resto de la población, pero tampoco sabíamos exactamente si esto era cierto y si desarrollaban infección, pues cómo era esa infección. Queríamos saber cómo se estaba manejando esa infección, dónde se estaba manejando, porque en el centro éramos conscientes de que os habíamos dicho que no vinierais y no estabais viniendo al centro. Nos preocupaba la adherencia al tratamiento, nos preocupaba fundamentalmente a los rehabilitadores, a la doctora de la corte, el impacto del confinamiento en el aparato locomotor y a Lourdes y a Iván pues también nos sensibilizaron mucho de lo importante que era tener en cuenta qué cambios psicosociales habían ocurrido en este confinamiento. Y a mí personalmente, por el cargo que tengo, pues me preocupaba bueno, el impacto en la calidad asistencial que estábamos teniendo, en la calidad que os estamos ofreciendo al no poder veros. La verdad es que os agradezco porque la acogida vuestra cuando llamamos por teléfono era estupenda. Todo el mundo quiso colaborar, con lo cual tenemos datos de 345 pacientes, bueno, pues 215 de hemofilia A, 31 de hemofilia B.
y, bueno, 31 pacientes diagnosticados de hemofilia que estaban con terapias no con factor 8, sino con otros productos, el emicizumab, el concizumab, que hay que tenerlos más en cuenta si un paciente se coge el COVID, porque, bueno, pues pueden interferir las pruebas de laboratorio o hay que tener algo más de cuidado a la hora de manejar la coagulopatía que puede producir el COVID y el tratamiento que tiene el paciente. Estamos contentos, vimos que el nivel de adherencia era muy bueno, tanto el percibido por vosotros como el cumplimiento de las dosis prescritas y los intervalos de administración que os habíamos dicho, bueno, pues hasta un 95%. Sí que detectamos pacientes que habían espaciado las infusiones o que habían ajustado la profilaxis al confinamiento y, bueno, pues con estos pacientes, bueno, pues sí que con alguno de ellos sí que les llamamos y les llamamos el hematólogo y hablamos, bueno, pues porque muchos de ellos era por miedo a que no hubiera tratamiento por si tenía un sangrado. Bueno, pues con estos pacientes pues les llamó el hematólogo, pero la adherencia ha sido muy buena. Y cuando otras unidades nos decían no tenemos pacientes con infectados, nosotros, bueno, dijimos, a lo mejor es que el paciente no está viniendo porque le hemos dicho que es un alto riesgo para él venir al hospital y a lo mejor es que el paciente, bueno, pues está recurriendo a otros sitios para tratar el COVID. En el momento que paramos y analizamos los datos del registro, teníamos 6 casos confirmados, ahora tenemos 8 y 36 casos posibles. Es decir, tenemos a 40 y tantos pacientes que habéis pasado el COVID. Esto significa que tenemos más incidencia en esta población que en el resto de la Comunidad de Madrid. No quiere decir que el paciente con hemofilia tenga más riesgo de contraer la infección por el COVID, pero sí que nosotros hemos hecho un seguimiento muy activo de esos pacientes, os hemos ido llamando a todos y si teníais síntomas os hemos hecho la PCR y por eso, bueno, pues todo el paciente que ha tenido síntomas y que en ese momento se le había llamado, pues lo hemos detectado. Si hemos tenido problemas en el suministro de factor, no hemos tenido ningún problema, ya lo ponía la Federación Mundial de Hemofilia en su página web, que las compañías se habían comprometido a suministrar a los productos y que no había temor por el suministro. Y la verdad es que, bueno, pues desde la farmacia ya en la página web de ASE Madrid se puso y no hemos tenido ningún problema con el abastecimiento. También quiero dar las gracias bueno, pues a los voluntarios de ASE Madrid y de FEDEMO que van, bueno, pues que os están llevando el factor a aquellos que lo pedís, ¿no? Y que yo creo que, bueno, pues es una iniciativa magnífica, ¿no? Para que no tengáis que desplazaros al centro. En cuanto a los enfermos que han tenido, bueno, pues COVID en el contexto de, además de una coagulopatía congénita, bueno, pues ninguno ha precisado ingreso, con lo cual muy bien. Y el 45%, bueno, pues que contactó con algún profesional sanitario lo hizo con atención primaria. Eso nos preocupa, porque sí que queremos que por lo menos atención extrahospitalaria esté en contacto con nosotros, pues si hay que pautar algún tratamiento para el COVID o hay que manejar alguna cosa del COVID y nos preocupa que, bueno, pues que lo haga una persona que a lo mejor no tiene tanto expertise en el tratamiento de la hemofilia. Sí que la mayoría de vosotros habíais, bueno, pues lógicamente adecuado vuestra actividad física al confinamiento y bueno, pues a los pacientes que nos lo pedían, pues le mandábamos ejercicios que recomienda bueno, pues a la doctora de la corte, se lo mandábamos os lo mandábamos para que lo hicierais en casa. No habéis hecho un confinamiento más estricto que el resto de la población, la mayoría lo habéis pasado bien, con vuestra familia, acompañados, que era otra cosa que nos preocupaba. Bueno, a pesar de que la mayoría de los que nosotros contactamos eran independientes para las actividades de la vida diaria, un 42% tenía certificado de discapacidad y los pacientes que bueno, requirieron ayuda, pues el 75% de los que nosotros llamamos la recibieron por parte de ASE Madrid.
En cuanto al impacto de la calidad asistencial, somos conscientes que hemos cancelado o retrasado el 83% de nuestra actividad de los últimos 2 meses y ahí estamos intentando reanudarla lo antes posible. Y para eso, bueno, pues ya sabéis que tanto el ministerio, como el hospital, bueno, pues han hecho protocolos para reanudación de la actividad de las consultas después de la COVID y queremos que sea, que sea con seguridad para el paciente que acude a nuestras consultas. Lo primero que nos pidió el hospital es que le dijéramos qué consultas iban a abrir, bajo qué condiciones, qué criterios teníamos para hacer una consulta presencial o una consulta telefónica y priorización de las consultas para planificar mejor las demoras que irremediablemente vamos a tener, ¿no? Nosotros también tenemos ya finalizado un protocolo de reanudación de la actividad asistencial en la sección de hemostasia y concretamente uno específico para la unidad de diátesis hemorrágica. Y os voy a contar un poco cómo vamos a hacer la desescalada. Como os decía en la primera diapositiva, va a ser difícil recuperar pronto la actividad asistencial normal, primero por la incertidumbre que hay, por si hay un nuevo pico y luego porque el hospital se ha desmantelado por completo y tenemos que ir poquito a poco intentando hacer telemedicina con los medios que tenemos, poquito a poco. ¿A quién hemos decidido que vamos a ver como consulta presencial? Es decir, lo que hacíamos antes, que el paciente vaya al hospital. Bueno, pues solamente estos pacientes durante un par de meses, esto lo evaluamos cada semana, si viéramos que la situación era idónea y que las cosas pueden ir más deprisa, no dudéis que lo haremos más deprisa. Pero de momento vamos a atender como consulta presencial a pacientes con sangrado activo o en seguimiento de ese sangrado. Si el paciente tiene un hemartros, las veces que requiera que nosotros veamos que ese hemartros se ha resuelto. Revisiones de pacientes con tratamiento activo y continuado que perciban un mal control de la enfermedad en las últimas semanas. Si no, las revisiones las iremos haciendo poquito a poco. No se pueden citar muchos pacientes, entonces es difícil que tengamos el volumen de actividad que teníamos antes y por lo tanto es difícil que vayamos al ritmo que íbamos antes, ¿vale? Pacientes que no están en tratamiento habitual, es decir, pacientes que están en tratamiento a demanda, pero que precisan algún procedimiento invasivo, una extracción dental, etcétera. Portadoras que en este momento estén embarazadas y tengamos que hacer una previsión de un seguimiento del embarazo y una previsión del parto. Pacientes que estén iniciando tratamientos profilácticos, que requieran un cambio de tratamiento o una inclusión en ensayo clínico porque su estado ahora mismo, su fenotipo hemorrágico sea grave y necesitemos hacer un cambio para mejorar para minimizar el sangrado y tengamos que verle en la consulta para hacer ese cambio. Y pacientes que estén en tratamiento de inmunotolerancia activo en este momento. Los pacientes, os voy a desglosar un poco cómo se harían cada uno de los grupos que hemos visto. Pacientes con sangrado activo, sospecha del mismo a la hora que tenga el sangrado. En la unidad le veremos de 8 a 8 y media y en la urgencia por la noche. Pero hay que ir, porque también nos ha pasado que por miedo de ir al centro, hay cosas que teníamos que haber tratado antes y lo ideal es que vayáis al centro. Pacientes que necesiten la hoja de prescripción, con esto tenemos ahí un poco de lío. El paciente tiene que seguir pidiendo, tenéis que seguir pidiendo la cita con nosotros, con el hematólogo, igual que siempre. Y luego ya nosotros hablaremos con ASE Madrid o con CEDEMO para agrupar todas las hojas que tienen que recoger
en la farmacia. Pero la hoja de prescripción, la cita de la prescripción para hacer la receta, la hoja tricolor, hay que pedirla como siempre. Pacientes con revisiones pero sin tratamiento activo, bueno, pues lo haremos a ser posible por telemedicina. Bueno, pues es preferible que no acudan al centro a no ser que requieran un procedimiento invasivo, ¿vale? Las revisiones con tratamiento activo, los niños en profilaxis que veíamos antes cada 3-6 meses, van a comenzar a citarse, vamos a empezar con estas medidas a partir del 15 de junio, con lo cual, bueno, pues siempre considerando la situación epidemiológica, por si es necesario parar esto o acelerarlo no creo, pero pararlo puede ser que pueda ser bueno, que si empieza, bueno, pues a existir más casos, bueno, pues que volvamos para atrás. En la misma cita vamos a unificar procesos, que es una cosa que nos pedía el hospital, es decir, el niño que venga al hematólogo, pues tendrá que el mismo día la cita en la consulta de enfermería para hacer la analítica del nivel valle, de posinfusión a los 20 minutos, la infusión de factor, la revisión por el hematólogo y la consulta de rehabilitación si lo precisa. Y veis qué limitación tenemos. Tenemos que adaptar las salas de espera, la sala de espera que es pequeñita, tenemos que adaptar muchas cosas para minimizar el riesgo de contagio entre los pacientes y a los profesionales. Entonces se van a citar solamente 3 pacientes en total para revisión de profilaxis los lunes y los martes y los demás días a solamente 2 pacientes. Pacientes derivados de otras comunidades autónomas autorizaremos solamente canalizaciones de otras comunidades autónomas que, bueno, pues que sea por, bueno, pues en el momento que las fases permitan los viajes entre comunidades autónomas, pacientes que estén en una situación límite, que tengan que entrar a un ensayo clínico que solamente esté abierto en Madrid, bueno, pues o paciente para una intervención quirúrgica urgente, bueno, pues o preferente, se autorizarán esos pacientes en concreto. En las consultas de rehabilitación también se van a hacer muchas, bueno, pues se va a hacer mucha telemedicina y, bueno, pues la doctora de la Corte nos decía los pacientes que se verían en el centro, pacientes con un evento hemorrágico agudo, bueno, pues articular, muscular, bueno, pues tanto el diagnóstico como el seguimiento, que eso no se pueden hacer por telemedicina, cuando la patología musculoesquelética requiera bueno, pues alguna técnica de imagen o progresión de la artropatía, deterioro de la funcionalidad o de la calidad de vida que, bueno, sean subsidiarios de terapias de rehabilitación y que, bueno, pues se puedan pautar. Ahora, bueno, Luis os dirá si se pueden hacer en el centro o no, pero, bueno, que a lo mejor el paciente, bueno, pues tenga su informe para saber qué pautas debe de seguir. También bueno, pues se valorará presencialmente a aquellos pacientes que necesiten una actualización de su informe de discapacidad y que no dispongan pues de valoración relativamente reciente. Y también si el hematólogo, bueno, pues algún paciente que tengamos dudas y queramos que lo reevalúe la rehabilitadora, bueno, pues también estos pacientes serán vistos un lunes en las 2 consultas. También hemos hecho un protocolo para aquellos pacientes que requieran bueno, pues, técnicas intraarticulares, bueno, técnicas invasivas para bueno, pues, mejorar su estado articular. Bueno, pues vamos a seguir todos los protocolos que nos exige el hospital. Bueno, pues el personal sanitario, bueno, pues estará, no os asustéis, pero estará con los EPIs, con las mascarillas de FFP2, el paciente sí que se le harán las pruebas pertinentes para saber que no tiene en ese momento una infección aguda por COVID y que puede ser contagioso tanto para los facultativos como para otros pacientes que tengan posteriormente también ese procedimiento invasivo. Cuando la secretaria María Ángeles o Carol, que son las mismas de siempre, os llamen, sí que, bueno, pues sí que os harán una serie de preguntas, que es obligatorio ahora en el hospital, para saber si habéis tenido recientemente el COVID o si tenéis síntomas que pueden ser compatibles, tos irritativa, persistente, fiebre, etcétera, etcétera,
o si alguno de vuestros convivientes o personas cercanas han tenido estos síntomas, porque bueno, pues en el hospital bueno, pues estos pacientes se pueden esperar pues esperar, o sea, se les dará cita pues un poquito más tarde. Los pacientes en ensayo clínico se van a ir reincorporando nuestro equipo de ensayos clínicos, que estamos ya deseosos ahí que vuelvan a estar. Ahora están yendo, bueno, pues varios días a la semana y, bueno, pues a partir de la semana que viene ya se admitirán las visitas de los pacientes que lo requieran y las monitorizaciones por parte de los sponsors, bueno, pues a partir de la semana que viene. Esperamos que el 8 de junio, si la situación epidemiológica lo permite, esté ya todo el equipo nuestro de ensayos clínicos y de laboratorio de investigación con nosotros en el centro, ¿vale? La inclusión de nuevos pacientes en ensayos clínicos, pues tenemos algún paciente que lo necesita de verdad y que está mal con el tratamiento que tiene y esperamos comenzarlo a partir de la próxima semana para esos pacientes. Es importante recordar en las consultas externas del Hospital Universitario La Paz, no solo de Paseo de la Castellana, de todos los centros, que os van a considerar como pacientes a todo el que viene de la calle, incluso a nosotros se consideran como potenciales pacientes COVID a efectos de las medidas preventivas, pues, dada la dificultad para clasificar. Por eso es súper importante y ahí sí que os pedimos a vuestra ayuda y va a ser mucho más rápido si cumplimos todas las medidas, ser puntuales. Hoy hemos estructurado las agendas súper minuciosas para que, dado que los espacios que tenemos son los que son y la sala de espera nuestra la conocéis perfectamente y es muy pequeñita, ser puntuales porque hemos puesto las agendas para que no coincidáis muchos pacientes en la sala de espera, ¿vale? Tenemos que deciros que acudir a un hospital en estos momentos pues es uno de los focos de contagio y que bueno, pues implica un alto riesgo de adquirir la infección por COVID. Y al igual que en otros lugares públicos, si no se siguen las recomendaciones adecuadas. Os pedimos, por favor, que todos los pacientes que sean autónomos y que no sean pediátricos, que no sean niños, que vayan solos al hospital, porque bueno, pues así minimizamos el riesgo de contagio y si van con algún acompañante, solamente con un acompañante. Esta mañana también hemos tenido una reunión para poner en marcha mensajes de SMS que os llegarán al móvil diciendo su consulta es anulado o su consulta sigue o su consulta se va a hacer por vía telefónica, ¿vale? Eso también, bueno, pues que si lo recibís, pues estamos en ello. Ha cambiado algo el hospital, ¿no? Estamos con más, en todas las puertas de entrada, esta es la nuestra, bueno, pues ahí hay una enfermera, una celadora, que os preguntarán, bueno, pues si habéis tenido síntomas de COVID, bueno, os preguntarán pues si habéis tenido infección respiratoria, tos, etcétera, etcétera, porque si habéis tenido esos síntomas o alguien que conviva con vosotros, pues ese día se retrasará en la consulta, a no ser que sea una urgencia. Y, bueno, pues si no lleváis mascarilla, se os dará una mascarilla, bueno, pues se os dará una solución hidroalcohólica para higiene de manos. Ha cambiado todo un poco, pero bueno, todo por la seguridad de todos, ¿vale? La sala de espera también ha cambiado, bueno, pues estamos bloqueando asientos para que el riesgo de contagio sea el menor posible. En los niños pues se recomienda que no vengan con juguetes porque siempre puede ser como un reservorio y bueno, pues intentar en la sala de espera también hemos guardado muchas cosas para que no, para intentar minimizar el reservorio. Maite. Sí, ya es la última. Vale, perfecto, gracias, perdona. Pues nada, que estamos preparados, ilusionados para la vuelta, estamos allí esperándoos, ya estamos casi todos, pero es imprescindible vuestra ayuda con las medidas que os he dicho. Y nada más.
Muchas gracias, Maite. La verdad es que ha sido súper interesante. Hay alguna pregunta, otras también por WhatsApp que estaban enviándome, que luego para finalizar, después de la ponencia de Luis, pues lo ponemos todo en común. Y me ha encantado la presentación, muchas gracias. Bueno, seguimos con Luis Pablo García Coronado, que es manager en fisioterapia en el Hospital Universitario La Paz, también, que nos hablará de fisioterapia y ejercicio en la era COVID. Luis, cuando quieras, gracias. Hola, Lourdes, muchísimas gracias. Gracias, Maite, también por tu presentación, que ha sido excelente y ha aclarado mucho. A Optofarma por invitarme a esta charla y a la Asociación de Hemofilia, como siempre, por contar conmigo. Voy a ver si os puedo poner la pestaña, ¿vale? Para que veáis la presentación. Vale. No sé si la veis, ¿la podéis ver? Sí, ¿no? Bueno, aunque esté pequeñito, no os preocupéis porque yo os voy a ir explicando un poco lo que sale en las diapositivas. Y nada, yo voy a hablar sobre la fisioterapia y el ejercicio físico en la era COVID. Yo soy el supervisor de fisioterapia del Hospital La Paz y nuestra sala de fisioterapia pues fue una de las primeras que se despejó para que la urgencia la usara cuando llegó todo el tsunami del COVID. Entonces nosotros fuimos muy dinámicos y en poco tiempo, en cuestión de 3 horas, habilitamos una sala que tenemos en La Paz, que es muy valiosa, de unos 800 metros cuadrados, pues la pusimos a la disposición de la urgencia, contando, yo creo que siendo un poco ingenuos, que cuando pasara todo este brote de COVID, pues posiblemente nos iban a devolver esa sala. De momento no ha sido así y estamos pendientes de que nos habiliten ese espacio o cualquier otro para poder empezar otra vez con los tratamientos de fisioterapia. Esto lleva a la conclusión de que la fisioterapia ambulatoria va a ser incompatible pues cuando haya picos de COVID. No se sabe muy bien este virus, cómo va a evolucionar en el tiempo. No sabemos si nos va a dar una tregua en el verano o no, o si el otoño puede ser que sea tan complicado como nos están anunciando. Entonces, eso nos va a dificultar a nosotros el trabajo de fisioterapia ambulante con los pacientes, porque está claro que cuando haya un riesgo importante de contagio, pues todo lo que es el paciente ambulante que tenga que acudir al hospital o centros sanitarios, pues lo dificulta bastante. Yo me acuerdo que cuando empezamos a tratar, después de deshabilitar la sala de fisioterapia, empezamos a tratar a los pacientes que estaban en las unidades críticas. En La Paz hay 20 camas de críticos y hubo un momento en que había hasta 180 camas de críticos. Entonces, los fisioterapeutas nos tuvimos que dedicar a movilizar, a pronar y supinar a esos pacientes de críticos. Y yo me asusté bastante cuando el primer día subo a la planta 9ª y veo que en la segunda cama hay un paciente hemofílico que enseguida escribí a Lourdes y le dije si sabía si estaba algún asociado ingresado y ella no tenía constancia, pero yo también indagué un poquito y pregunté a ver si existía alguna relación. Digo, no tendrá tan mala suerte la hemofilia en este caso, si existía alguna relación directa por la que la hemofilia estuviera más afectado por la COVID, por la enfermedad de COVID. Entonces parece ser que no pasaba eso, gracias a Dios, y que no existía esa relación, pero la verdad es que fue un susto importante. Bueno, voy a empezar a hablar un poquito de la presentación. Bueno, aquí os pongo esta diapositiva, que yo creo que es uno de los memes importantes que hemos estado viendo durante este confinamiento, que cuenta mucho la situación que hemos vivido. Posiblemente no estemos en esta situación, o sea, no hayamos cogido 20 kilos de más o 15 kilos de más o ni 1 gramo de más durante el confinamiento, o eso esperamos. Pero lo que sí es muy importante, esta diapositiva lo que nos muestra es cómo está nuestro tejido muscular. Nuestro tejido muscular ha cambiado drásticamente porque ha sufrido de tener este tono muscular. El tono muscular que podéis ver a la izquierda ha pasado a ser un músculo con mucho tejido graso y que ha perdido una gran cantidad de tejido muscular. Mucha gente
compara esta situación que hemos vivido con una lesión o con un inmovilismo prolongado. Yo creo que el confinamiento ha sido mucho peor de lo que esperábamos a nivel físico y a nivel del aparato locomotor. Estamos ante un enemigo desconocido tanto de virus como de situación social y de estado físico. Y yo creo que una vez que estamos saliendo del confinamiento, estamos realmente viendo todo lo que nos está afectando a nivel de aparato locomotor y a otros niveles el haber estado tanto tiempo encerrados en casa. Yo os voy a hablar tanto del paciente sano como las posibilidades del paciente hemofílico. Yo que trabajo mucho con deportistas, pues mucha gente que ha estado haciendo ejercicio en casa pensaba que iba a terminar el confinamiento y como había sido activo y había estado activo en casa, pues que iba a ser salir a la calle, iba a ser una situación prácticamente parecida a la anterior. Nosotros anunciábamos que más o menos iba a tardar entre 2 y 3 semanas en volver al estado preconfinamiento, pero ahora que ha pasado casi un mes desde que la gente está en la calle y está haciendo deporte, nos damos cuenta de que no es así, que no va a ser un mes, sino que posiblemente hasta dentro de otro mes, o sea, mínimo 2 meses, el estado físico no va a ser parecido al que teníamos antes del confinamiento. Realmente nuestro cuerpo ha sufrido mucho, no solo por el inmovilismo, por la falta de actividad que hemos tenido en nuestro organismo, sino por todas las circunstancias que han rodeado a este confinamiento, que han sido muchas circunstancias y que poco a poco nos daremos cuenta. Os voy a mostrar una gráfica con la que yo trabajo mucho, no la veis bien, no pasa nada, ahora la voy a hacer un poco más grande. Y por esta gráfica habla de los determinantes de la salud y cómo está dividido por diferentes porcentajes. Entonces, aquí entran los cuidados médicos, entran los cuidados que tenemos cada uno con nosotros mismos, habla un poquito del medio ambiente, habla de la condición genética. Entonces, si veis en la siguiente diapositiva, que además Maite ha hablado de ello, hay uno de los componentes de los cuidados médicos que es la asistencia a los hospitales o la asistencia a los cuidados médicos. Eso, por ejemplo, no se ha tenido durante esta época. Pues mucha gente no ha acudido al hospital por miedo a si se contagia o no. Y eso pues ha sido muy importante. Pues en pacientes hemofílicos que han tenido algún dolor, inflamación o sospecha de algo, muchos por miedo a acudir al hospital se han quedado en casa y posiblemente su patología se haya agravado. Se está viendo mucho con pacientes oncológicos y pacientes de otro tipo, infartos, ictus, que por no ir en el momento en el que tenían que ir a las urgencias, lo han demorado y cuando ya se ha acudido a la urgencia, pues la situación es más drástica. Luego, en cuanto a los cuidados individuales, todos lo hemos sufrido y todos lo hemos padecido, pues que no hemos dormido de forma igual, que nuestra actividad física ha disminuido mucho, que hemos tenido una conducta un poquito más negativa de lo normal, hemos tenido ansiedad, hemos tenido incluso estados de depresión. En cuanto a las relaciones sociales, pues fijaros todo lo que ha pasado. O sea, nuestras relaciones sociales han disminuido muchísimo. O sea, ya tanto en la relación con el trabajo como fuera del trabajo, pues todos estos factores lo que han hecho es que nuestros condicionantes de salud se hayan mermado mucho. Hablo de la salud en general porque nuestro aparato locomotor es un indicador muy importante de nuestra salud. Entonces, que nosotros no gocemos de una buena salud por todos estos factores que nos han rodeado hace que funcionalmente nuestro sistema no funcione de forma correcta. Entonces, que tengamos muchas más posibilidades de sufrir cualquier tipo de patología del aparato locomotor. Pues dolores articulares, dolores musculares, tendinitis, entre otras cosas. Este inmovilismo, la verdad es que nos ha perjudicado muchísimo y vuelvo a la gráfica que os he mostrado la primera. No es que nosotros a lo mejor no hayamos engordado ni 5 kilos, ni 10 kilos, ni nada, pero nuestro aparato locomotor sí lo ha hecho. O sea, nuestro aparato locomotor ha cambiado muchísimo su tejido muscular por un tejido graso de menor calidad y hace que tengamos mucho más riesgo de caer en lesiones o en patología. La vida en casa, posiblemente la nuestra no haya podido ser como la de Sergio Ramos, que tenía un gimnasio montado en casa y que ha podido hacer ejercicio todo el que quería. Tampoco habrá sido la del otro chico que hayamos estado tumbados en el sofá constantemente, comiendo y bebiendo cosas que no debíamos, pero puede ser algo intermedio.
por mucho que hayamos hecho ejercicio en casa, al final nosotros cuando hacemos ejercicio es para trasladarlo posteriormente a otra actividad y que sirva de algo efectivo. Ahora mismo, los que lo hayan podido hacer o los que lo hayan hecho, han hecho ejercicio físico, a lo mejor durante 1 hora al día o 2 horas al día, diferenciado entre la mañana y la tarde, pero luego han pasado muchas horas en las que han estado sentados o en las que han estado tumbados. Entonces, ese ejercicio físico ha podido ayudar a activar el sistema cardiovascular durante un rato, pero no hemos notado la posibilidad de que beneficiara a nuestro cuerpo. Como os digo, el confinamiento ha sido mucho peor de lo que esperábamos y bueno, veremos lo que pasa en el futuro con las futuras situaciones y si vuelve a haber confinamientos porque tendremos que estar más preparados. Los síntomas que ha notado la gente cuando ha empezado a levantarse un poquito el confinamiento y aun cuando estaban en casa, pues era lo que os decía, dolores musculares y articulares. También todo asociado a este estado un poquito de ansiedad, de depresión, de falta de sueño, de no saber muy bien lo que está pasando y cómo poder atender todas estas circunstancias. Entonces, eso ha hecho incluso que teniendo mucho tiempo que teníamos en casa para hacer cosas, pues es que no hemos tenido ni ganas de hacerlas por la situación que nos rodeaba y un poco dejándolo, pues bueno, pues ya para mañana, la semana que viene o cuando me dejen salir a la calle. Entonces, estos dolores musculares y articulares ha sido lo más frecuente. Todo esto se ha convertido en una atrofia muscular. Cuando hemos salido a la calle, hemos notado que si pretendíamos hacer algo de ejercicio, al mínimo esfuerzo, nuestras pulsaciones se disparaban y nuestro ritmo respiratorio se disparaba también. No coincidía ni las pulsaciones ni el ritmo respiratorio con la actividad que estábamos haciendo. En muchos casos, hablo incluso caminando de forma rápida, o sea, no corriendo ni montando en bici ni haciendo otra actividad. Entonces, esto es un indicador de la situación que teníamos. Mucha gente tras las primeras salidas pues ha notado ciertos dolores musculares, ciertos dolores articulares, motivado por ese inmovilismo y luego también motivado porque la práctica de ejercicio que se ha hecho en casa pues quizá no haya sido la correcta y la que debería ser, porque muchos hemos tirado pues de vídeos sin ninguna base y sin ningún rigor, pero que los hemos visto en YouTube o en cualquier otro sitio, nos ha parecido bien y nos hemos puesto a hacerlo en casa como si eso nos fuera a ayudar y en muchos casos ha perjudicado más que ha podido ayudar. Si los síntomas que hemos visto antes le sumamos el factor de hemofilia, pues esta atrofia muscular que tenemos en el aparato locomotor hace que ya sabéis que el problema de las articulaciones, que sean unas articulaciones mucho más inestables y que corran mucho más riesgo. También la atrofia muscular y el cambio de tejido muscular hace que pueda haber pequeña rotura de fibras y pequeños hemartros musculares. Entonces, esto tiene que ser una señal de alerta y tenemos que tener mucho cuidado. La solución en casa, ¿qué proponemos? Pues mira, yo creo que esto nos pilló a todos de sorpresa y si vuelve a haber un confinamiento, ahora ya hacer pautas domésticas, pues podemos hacer para ahora que ya se puede convivir con la actividad fuera de casa. Pero lo que no podemos permitir es que si esto vuelve a pasar y vuelve a haber otro confinamiento, que nos pille en casa sin estar preparados para las siguientes situaciones. Lourdes me pidió, cuando terminó el confinamiento, si podíamos hacer un documento con ciertas pautas para la asociación de ejercicios que pudieran hacer para salir y para condicionarse a la salida al exterior. Yo creo que si se prevé que vuelva a haber otro confinamiento, lo que tenemos que hacer es trabajar en un documento para que la asociación, en los diferentes niveles que haya, puedan mantenerse activos en casa y puedan hacer ejercicios que les beneficie. También, pues eso, hay que hacer tablas de mantenimiento, hay que cuidar un poquito las articulaciones, o sea, no meter ejercicios con mucho desarrollo articular, porque eso puede perjudicar y puede provocar hemartros. Yo creo que cada uno somos conscientes de lo que sabemos que podemos hacer y de lo que no podemos hacer, y en esta época de confinamiento no era un momento para experimentar ni tampoco lo tiene que ser en el futuro. O sea, en el futuro, si vuelve a haber otro confinamiento, tenemos que tener muy claro lo que podemos hacer y lo que tenemos que hacer. La solución fuera de casa, ahora que empezamos a salir, pues ha pasado un poco el efecto que todos esperábamos, que era el efecto champán, ¿no? Que nos han dejado salir y ha sido como abrir una botella agitada de champán, que ha salido toda la espuma y poco a poco ha suavizado la actividad. Yo creo que teníamos muchas ganas de hacer cosas, pero nos hemos dado cuenta que no estábamos preparados para eso. Entonces, yo creo que es fundamental empezar la actividad en la calle, aunque haya pasado ya unas semanas en las que podemos movernos, no importa dar pasos hacia atrás
y volver a caminar. O sea, caminar es una de las actividades físicas, es uno de los ejercicios más importantes y más completos que podemos hacer, que mucha gente lo considera que no es un ejercicio y que no le viene bien. El caminar durante una hora, que es el tiempo que hemos tenido hasta hace no mucho para poder caminar, es un ejercicio que beneficia mucho. Incluso hay muchos pacientes, dependiendo de la patología que tuvieran, que no han podido caminar una hora de forma constante. Pues bueno, lo suyo es hacer varias pautas, o sea, varios ciclos con descansos, pero intentar agotar esa hora que teníamos para poder caminar. El futuro de la fisioterapia es algo que nos inquieta a todos un poquito porque, pues eso, estamos ante un nuevo paradigma, no sabemos muy bien lo que va a venir ni cómo lo vamos a organizar, nos encantaría saber un poco lo que va a pasar con el virus, que eso nos ayudaría a organizarnos, pero ahora mismo es una incertidumbre. Desde el primer momento cuando llegó este virus, empezó a convivir con nosotros, yo la pauta que di a los fisioterapeutas es que más que nunca lo que tenemos que hacer es valorar el riesgo y el beneficio. O sea, el riesgo que supone el tratamiento, la posibilidad de contagio con respecto al beneficio que podamos provocar en el paciente. Y hablo de riesgo tanto al terapeuta como al paciente. Los tratamientos de fisioterapia que hacíamos hasta ahora de 5 días a la semana, yo creo que va a pasar mucho tiempo hasta que volvamos a recuperarlos y si volvemos a recuperarlos. Esto en el paciente hemofílico pues le afecta mucho, sobre todo cuando hacíamos tratamientos de electroterapia, de ultrasonido para algún hematoma. Ahora mismo el riesgo de que una persona vaya 5 días a la semana a realizar un tratamiento va a hacer que dificulte esa posibilidad. Nosotros estamos valorando más la opción de pacientes que vengan un día a la semana, 2 como mucho, y pacientes que realmente necesitan ese tratamiento. Ahora más que nunca el paciente va a ser el protagonista del tratamiento. Nosotros los fisioterapeutas siempre lo hemos pretendido, o sea, siempre que ha acudido el paciente a la sesión de fisioterapia, nosotros siempre hemos insistido mucho en que luego hay que hacer ejercicios en casa, en que el tratamiento de fisioterapia se tiene que complementar con trabajo en casa. Y como la fisioterapia era algo recurrente, pues muchos pacientes no le daban importancia a esa parte de ejercicio en casa porque como ya se iba a ir al fisioterapeuta, pues con el tratamiento de fisioterapia y los ejercicios que se pudieran hacer allí, pues completaba el tratamiento. Yo creo que ahora, en esta nueva era, la educación para la salud y la educación para el ejercicio que va a poder pautar el fisioterapeuta para los pacientes va a ser fundamental y el paciente tiene que ser muy consciente de que su salud y de que su tratamiento va a depender de él en un 90%, en un 80-90%, porque únicamente, posiblemente, una sesión a la semana sea la que se pueda aplicar. El resto va a ser pautas o atención que se tenga que hacer a domicilio. Y además, fijaros, ahora que, como ha dicho Maite, que se están creando los circuitos para que los pacientes vayan al hospital, nosotros que somos un servicio en el que el paciente acude de forma recurrente, pues lo va a complicar porque tenemos que definir muy bien qué tipo de paciente es el que va a venir a la PAD y qué beneficio le vamos a poder generar. Y esto nos dificulta porque a lo mejor viene un paciente que tratamos un día, se le hace la entrevista antes de entrar en la sala de fisioterapia, que si ha tenido fiebre, que si ha estado en contacto con alguien que haya tenido síntomas. En caso de que sea todo negativo, pues accede al tratamiento. Pero es que este virus, el problema que tiene es que los síntomas que da son síntomas que se pueden manifestar en cualquier otra patología de forma habitual. O sea, dolor de cabeza, fiebre, dolor de garganta, tos. Pues imaginaros que un paciente viene una semana, todo esto es negativo, pasa a tratamiento, viene otra semana, todo esto es negativo, pasa a tratamiento, pero viene la tercera semana y a lo mejor el fin de semana ha comido con su padre o está viendo con un familiar que sí tiene fiebre y que tiene tos. Pues nosotros nos vemos en la obligación de suspender ese tratamiento. Hemos iniciado un tratamiento con un paciente que le hemos visto 2 días en 2 semanas y ahora posiblemente, para mantener un poquito de cuarentena, tendremos que dejarle otras 2 semanas sin que venga tratamiento. Entonces, ¿cómo de beneficioso es lo que hemos aplicado antes si estamos en riesgo de tener que suspender el tratamiento en cualquier momento? Ese es el dilema que nos estamos encontrando ahora. Sabemos que la teleasistencia va a ser una papeleta muy importante en nuestro trabajo, pero digo papeleta porque creo que es algo que es muy difícil de gestionar también y de organizar y de marcar pautas y tiempos, porque es un tratamiento en el que vamos a tener que ser realmente frío porque la experiencia lo que nos está demostrando ahora mismo es que la teleasistencia frena mucho el ritmo de trabajo. O sea, tú coges el teléfono para llamar a un paciente, para preguntarle por cómo está
Y bueno, prácticamente los 10 primeros minutos es un poco el paciente que se va a contarte casi desde 2 años vista. Entonces, tenemos que ejecutar muy bien cómo va a ser nuestro trabajo de teleasistencia, posiblemente programándolo con una cita previa, una llamada previa donde se le va a decir que se le va a citar dentro de 2 o 3 días para aplicarle un tratamiento online o un tratamiento a través de teléfono. Posiblemente se le mande ya en esa primera llamada, se le pedirá que nos facilite un correo para que se le puedan mandar ciertas preguntas que nos las pueda devolver antes y así saber algo sobre el paciente y así que la llamada telefónica sea lo más efectiva y eficaz posible, porque es que si no, nosotros cuando se cerró la sala de fisioterapia contábamos con alrededor de 3.000 pacientes en lista de espera. Son 3.000 pacientes que se han parado. Ahora, cuando empiece la normalidad, pues va a haber un incremento de los pacientes. Entonces, tenemos que saber muy bien cómo vamos a trabajar, de qué forma vamos a trabajar y cómo lo vamos a organizar para ser lo más eficaz y lo más eficiente posible, porque no podemos, por desgracia, perder 30 minutos o 45 minutos en atender a un paciente de forma telefónica. Tenemos que convivir la parte presencial, como digo, que será un día a la semana, con la convivencia de la teleasistencia, pero una teleasistencia que tiene que ser práctica. Lo que sí tenemos que trabajar, si el hospital nos da facilidades, porque es que ahora mismo se habla mucho de la teleasistencia, se habla mucho de videoconferencia y todo, pero nosotros ahora mismo es que no disponemos ni de un teléfono. O sea, somos un pool de 45 fisioterapeutas y no disponemos de un teléfono para llamar a los pacientes. Cuando vino todo el brote, los propios fisioterapeutas usaban sus dispositivos móviles para comunicarse con los pacientes que estaban en tratamiento. Entonces, necesitamos que se nos habiliten y que se nos faciliten espacios donde nosotros podamos practicar la teleasistencia y espacios que sean compatibles con el COVID. O sea, no puede ser el mismo espacio que si vuelve a haber un brote de COVID nos desalojen a nosotros y se utilice ese espacio, porque entonces ahí no podemos entrar nosotros. Tiene que ser un espacio independiente y que en caso de que aumente el COVID, nosotros podamos seguir trabajando la teleasistencia con los pacientes, que ahora mismo nosotros llevamos 2 meses y medio, casi 3 meses, en los que prácticamente no hemos tenido contacto con ningún paciente. Entonces, eso es una de las cosas más importantes que tiene que facilitarnos el hospital para poder, en caso de que haya rebrotes y que se complique la cosa, pues que podamos trabajar y por lo menos mantener contacto con los pacientes. Pues bueno, esto por desgracia yo creo que pierde un poquito lo que nos gusta a nosotros. O sea, nuestra profesión es muy artesanal, nos gusta mucho el contacto con el paciente, nos gusta tocarle, nos recreamos tocando a los pacientes, somos una profesión en la que desnudamos en muchas ocasiones a los pacientes y ahora pues nos vamos a ver en una situación en la que vamos a tener que mantener esa distancia. O sea, incluso el paciente cuando venga a nuestra sala de fisioterapia no va a ser el tratamiento como el que hacíamos antes, porque es que como decía antes, aunque ese paciente pase las entrevistas que ha pasado antes y sea negativo porque ni tiene síntomas ni ha estado en contacto con nadie, se sienta con el fisioterapeuta le va a tratar y el paciente nos comenta, bueno, pues que ha venido en metro o que ha venido en transporte público, pues aunque nosotros tengamos las medidas de protección necesarias y le pongamos al paciente las medidas de protección necesarias, pues nos genera cierta inseguridad en algunos momentos tratar paciente, porque es que lo puñetero de este virus es que muchas veces no hay clínica ni hay síntomas y posiblemente en algunas ocasiones se pueda estar tratando a alguien que esté portando el virus y que pueda contagiarse. Y nosotros que estamos tan en contacto con el paciente, por mucho que usemos guantes y que usemos mascarilla, es complicado que no toquemos unas partes del cuerpo del paciente en las que no estemos en contacto. Y aunque luego queramos tener todas las medidas de higiene, va a ser complicado. Entonces, por desgracia, nuestra profesión durante una temporada vamos a tener que poner un poco de distancia con los pacientes, que esto no quiere decir que no sigamos tratando a los pacientes. Lo que pasa es que el método de trabajo va a cambiar. En el tiempo que dure esto, que se especula pues entre meses hasta más de un año, pues tendremos que ver posteriormente qué es lo que se queda y qué es lo que podemos recuperar. Yo creo que las sesiones, los tratamientos estos de 5 sesiones a la semana es complicado que se recuperen, es complicado, se va a pedir mucha implicación en el paciente en su casa, serán pocos los que vengan 5 días a la semana, serán grandes dependencias, pacientes neurológicos, pacientes complejos que sí necesiten esa asistencia de fisioterapia constante, porque el resto va a tener que ser una combinación entre la fisioterapia ambulatoria en el hospital y los tratamientos domiciliarios. Bueno, ya he terminado. Muchas gracias, Luis.
Enhorabuena también por tu presentación, que la verdad nos has clarificado muchas cuestiones y también, bueno, hay algunas preguntas, ir anotando por aquí también alguna cuestión. Y bueno, quiero agradecer a todas las personas que estáis conectadas, he ido tomando nota y además de Madrid, hay gente conectada de Chile, México, Murcia, Málaga, Valladolid, Cuenca. Entonces, bueno, pues todos una realidad muy variopinta, ¿no? Depende de cada comunidad autónoma donde residas y demás, pues bueno, todos sabemos que la situación que estamos viviendo por la infección del COVID pues es distinta, ¿no? Bueno, yo os quería preguntar, Maite, hay muchos pacientes que... Felicitarte otra vez por la presentación porque la verdad es que me ha gustado muchísimo. Pero sí que me gustaría que de alguna forma trasladaras que todavía hay muchos pacientes que tienen miedo a la hora de volver al hospital. ¿Qué les podemos decir? O sea, porque hay protocolos, habéis hecho muchos procedimientos, os estáis esforzando muchísimo pues, para tranquilizar y mandar un mensaje tranquilizador, pero ¿qué hacemos con el miedo? O sea, ¿cómo les podemos ayudar también a gestionarlo? Yo creo que es importante, esta pregunta es muy importante, es muy buena pregunta. Yo creo que el paciente que lo necesite, el paciente que esté sangrando tiene que ir. El paciente que se coja, la infección por COVID tiene que decirlo donde se esté manejando, ponerse en contacto con el centro, porque esto puede ser, ¿sabes?, de ayuda, para el otro profesional que lo esté manejando, que sepa cómo interpretar las pruebas de laboratorio, cómo manejar la gente que necesite ir al centro tiene que ir, porque estamos viendo que a lo mejor estamos dejando pues a estos Estamos teniendo algún problema con la conexión. Se ha perdido, sí. Luis, no sé si nos puedes cerrar el micro un momento. Maite, ¿te escuchamos? ¿Sí? Sí. Si puedes continuar, por favor. Ahora os pedimos a todos responsables, los pacientes que tengan que ir porque estén sangrando tendrán que ir y no pueden demorar ir al centro donde, a lo mejor le podemos hacer algún procedimiento invasivo como una artrocentesis, como diferentes cosas. Entonces, el paciente que tenga una urgencia tiene que ir al centro. En el centro en el hospital hay muchas medidas de seguridad. Tanto triajes en todas las puertas, en el que te preguntan los síntomas. Es decir, el paciente que accede al centro va a ser en las mejores condiciones y también desde la unidad, estamos intentando hacer todos los protocolos habidos y por haber para minimizar el riesgo de contagio. O sea, el paciente que tiene que ir al centro porque tenga un sangrado o porque tenga alguna cosa, sanitaria, tiene que ir y demorarlo. Tan malo es una cosa, ir ahora, a lo mejor por cosas que pueden esperar, ahí sí que os pedimos, vuestra colaboración, ¿no? Porque no podemos atender siguiendo las medidas de seguridad a tantos pacientes, pero el paciente que lo necesite debe de ir al centro y debe ir al centro donde le tratan su hemofilia, porque ahí es donde, donde tenemos los medios y donde estamos los profesionales que pueden tener, una expertise para tratar a este tipo de pacientes. También comentabas que ya, poco a poco ya lo estamos viviendo, ¿no? Estáis volviendo a una normalidad relativa y ya se están poniendo en marcha consultas. Hacía referencia también a la consulta de rehabilitación de la doctora de la Corte. ¿Ha habido cambios en los días? ¿Sigue viendo a los pacientes el mismo día? ¿O en ese sentido? No sé. La doctora de la Corte sigue yendo los lunes. Lo que pasa es que ve a menos pacientes y hace más consultas por telemedicina, o sea, más consultas telefónicas, ¿vale? Todas las que se pueden se hacen telefónicas
y luego está viendo todos los urgentes, todo el seguimiento de sangrados agudos, todo paciente que ha empeorado, bueno, pues que en los últimos meses a lo mejor tiene una artropatía crónica, pero tiene dolor y bueno, pues esos pacientes se están viendo presencialmente, pero su consulta, bueno, pues está reducida en cuanto al número de pacientes, como la de todos, casi a la mitad. Vale. Y comentaban también por el chat, preguntaban que, bueno, ya te hemos escuchado y nos habéis dicho que los pacientes con hemofilia, con coagulopatías congénitas, que no tienen un mayor riesgo de contagio, pero se considera los se nos considera pacientes de riesgo igual que con la gripe. Ya. Nosotros la verdad es que no sé si se oye bien. ¿Se oye, Lourdes, bien? Sí, sí, te escucho. No sé si Elena nos puede ayudar, que está Elena detrás de todo esto, sí. Pero sí, continúa. Sí. Hace 2 años, no sabemos por qué, se incluyeron en los pacientes con hemofilia para vacunarse como grupo de riesgo para vacunación de la gripe. Posiblemente porque era un paciente con una patología crónica que iba mucho a los hospitales, a los centros sanitarios y era mejor, tener esa precaución. Pero la verdad es que con respecto a la COVID, y además nosotros en el registro nuestro lo hemos comprobado, no es que el paciente tenga más riesgo de infección, sino que nosotros tenemos una mayor incidencia porque hemos ido buscando a esos pacientes. Todo el paciente que nosotros, pillábamos que está con tos, con fiebre o algún síntoma que nos sugería que podía tener COVID, le hacíamos la PCR. Pero no tiene un mayor riesgo de infección y si esta se produce, el curso clínico es semejante a un paciente que no tenga hemofilia. Pero sí que es verdad que el curso clínico debe ser seguido por un hematólogo, porque sí que los pacientes nuestros pueden dar problemas a la hora, pacientes nuestros con diferentes tratamientos pueden dar problemas a la hora de la valoración por ese clínico, a la hora de la interpretación de los test diagnósticos, a la hora de si son candidatos a ciertos tratamientos, porque, bueno, hay pacientes nuestros que se cogen el COVID y tienen que recibir heparina. Y entonces, ese manejo es un manejo complejo que, por lo menos, si no se lleva entero en el centro de tratamiento de hemofilia, sí que debe ser, consensuado con un hematólogo que se dedique al tratamiento de este tipo de pacientes. Genial, muchas gracias. Luis, también, cuando hablabas de inmovilismo, yo creo que todos los que te estábamos escuchando estábamos diciendo, pues sí, qué razón. Preguntaban en el chat que ha repetido varias veces que habría que ver cómo actuaríais de si hay otro rebrote. Entonces, ¿realmente contáis con otro rebrote que conlleve confinamiento? Tú, que has sido el que lo has comentado en varias ocasiones y demás, ¿cómo lo ves? Mira, ahora mismo se están leyendo bastantes cosas y, bueno, entra dentro de las posibilidades. Hoy mismo había un artículo que volvía a comentarlo, que lo que puede pasar con el COVID es que hemos llegado arriba, está bajando y que desaparezca o que esté controlado. Eso yo creo que es... aunque ahora el número de fallecidos y el número de contagios sea mucho menor, es de las opciones que menos se espera. La opción que se espera, la siguiente, es que en octubre haya otro brote por el estilo, que estaría mucho más controlado porque, bueno, ya se conoce la enfermedad, ya se sabe más cosas, ya están preparados los sistemas sanitarios o deberían estarlo preparados. Entonces, podríamos adelantarnos un poco al brote. El miedo que se tiene en octubre es que al final va a convivir el COVID con las gripes, con bronquiolitis, con neumonías, con catarros, con un montón de cosas. Entonces, lo que va a haber es un miedo ante los síntomas el acudir a la urgencia. Entonces, posiblemente vuelva a existir un colapso del sistema sanitario, si no es como ha sido ahora. Pues bueno, es que se habla de muchos escenarios. Entonces, si vuelve a pasar algo parecido, pues desgraciadamente nos tendremos que confinar, pero claro, ya que nos están avisando, sea verdad o no, ojalá el escenario sea el mejor y el verano se lleve el virus. Pero como no sabemos, como es algo nuevo con lo que estamos conviviendo, yo creo que es un momento de prepararnos para esa situación. O sea, es un momento de los pacientes hemofílicos que acudan
o a fisioterapeutas o que pidan consejos para, en caso de que haya confinamiento, oye, cómo pueden hacer en su casa ejercicio. Ya no es solo que nosotros les podamos mandar unas pautas, sino que ellos se equipen, pues que compren unas pelotitas, que compren unas bandas de Teleban, que se adecúen su espacio para poder tener la mayor actividad posible. Sabiendo esto, pues no reducir la actividad en 1 hora al día, sino dividirlo en varios pequeños bloques al día para estar cuanto más tiempo a lo largo del día el cuerpo intercambiando periodos de actividad y de reposo, que es lo que hemos visto. O sea, al final estar 1 hora en movimiento y estar 22 horas o 23 horas sin hacer prácticamente nada, pues no ha generado ningún efecto beneficioso para el cuerpo. Entonces, eso, ante la duda de si va a haber otro brote o no, no sabemos absolutamente nada. Esto es algo nuevo. Parece ser que por las epidemias del 18, SARS y todo eso, sí parece que cuando empieza el brote en primavera es un poquito más suave y en otoño viene el brote complicado. Entonces, bueno, pues ante esa situación lo mejor es que estemos avisados, precavidos y que pongamos todos los factores que podamos controlar sobre la mesa. O sea, nosotros queremos trabajar mucho en que en septiembre tenemos que tener un sistema de teleasistencia que funcione como un reloj, porque en cualquier momento nos sacan de la sala de fisioterapia y que ese mismo día o al día siguiente podamos seguir trabajando con los pacientes. Que no haya ahora un servicio en el que tenemos 3.000 pacientes que llevamos 3 meses sin tener relación con ningún tipo de paciente. Eso no nos puede volver a pasar. Preguntaba alguien por ahí que si va a haber alguna aplicación. Esto es lo complejo. O sea, nosotros no podemos trabajar ni con WhatsApp ni con Zoom. Todas esas aplicaciones no son legales a nivel de protección de datos. Entonces, es el hospital el que nos tiene que dar esos sistemas de trabajo. Vale, muchas gracias, Luis. También me preguntaban que si tenéis fecha para empezar la fisio. Y claro, yo me pregunto, pues primero tendréis que tener un espacio. No sé en qué situación estáis, porque la verdad que de cara a los pacientes pues es muy preocupante lo que nos estás contando, que teníais una lista de espera de 3.000 pacientes. Ahí habrá pacientes con hemofilia y con otras patologías, pero claro, no es cuestión de que cuándo vais a poder empezar, que es necesario que empecéis, sobre todo pues de cara a cirugías y demás, sino ¿dónde? ¿Vais a tener algún espacio? No sé, eso la verdad que nos preocupa. De momento, La Paz, como La Paz es La Paz, Carlos III y Canto Blanco, en Canto Blanco sí tenemos un espacio que hemos hecho unos circuitos, entonces va a haber una sala de ambulantes donde va a ir solo ambulantes y no se van a mezclar con ingresados ni nada. Entonces, en esa sala sí podremos empezar a tratar, pero claro, lo que hemos valorado inicialmente es tratar lo más agudo. O sea, se va a empezar a operar ahora mismo los traumas, pues lo que haremos es coger esos. Hasta que veamos cómo gestionamos la lista de espera del pasado, que habrá que hacer un trabajo sobre ella también, pues vamos a empezar con las cosas más agudas. En Carlos III también vamos a disponer de un espacio que ahí se va a habilitar, en principio empieza la semana que viene, una consulta post-COVID, que se va a destinar a fisioterapia respiratoria y, bueno, tratar de forma motórica a esos pacientes que han pasado un COVID, que han estado mucho tiempo encamados y que tienen, bueno, pues que tienen esa necesidad. Y poco a poco, tanto en Carlos III, que podemos ampliar un poquito más la actividad, y en La Paz, cuando nos den ese espacio, pues empezar a retomar la lista de espera que tenemos. Sí es verdad que con esa lista de espera, valorando ahora mismo el riesgo-beneficio y no alargando mucho la lista de espera, tenemos que buscar una solución. O sea, nosotros en esa lista de espera tenemos cosas agudas importantes que hay que tratar y luego también tenemos cosas que no llegaban, que muchas veces eran cosas relacionadas con primaria, pero que en primaria no terminaban de atenderse y que al final volvían otra vez al hospital. Ese tipo de patología nosotros lo vamos a tener que solucionar mediante teléfono y así aligerar un poquito la lista de espera. Bueno, poco a poco, pero el problema es la incertidumbre, ¿no? Que yo creo que tenemos todos. También nos preguntaban, Maite, cómo está la situación con la entrada de nuevos productos, si se ha paralizado o en qué momento nos encontramos. Pues en 2 meses se ha paralizado por completo. Que, bueno, el paciente no, para cambiar de un producto, pues se necesita, bueno, pues que el paciente acuda al centro muchas veces, o sea, un número elevado al principio de visitas y no nos parecía seguro para el paciente. Ahora se empezarán a retomar en las próximas semanas, bueno, pues el día 1 ya se empiezan a retomar la actividad asistencial
los pacientes que requieran un cambio porque estén sangrando o porque se puedan beneficiar de un nuevo tratamiento, y a partir del día 15 pues ya iremos retomando. Los ensayos, bueno, pues tenemos pacientes concretos que sabemos que le hace falta cambiar de producto y posiblemente en el contexto de un ensayo clínico, o cambiar de producto en el contexto de otros productos que ahora mismo ya están disponibles en el hospital. Y bueno, los iremos valorando. Se están valorando en esta semana, ya se están valorando algún paciente, y la semana que viene también, pues priorizando los pacientes que más necesitan ese cambio. Bueno, no sé, Luis, de cara a cuando hablabas de preparar algún material, o no sé, si nos podrías dar unas pautas pues para que los pacientes puedan empezar o hacer ejercicio físico pues con moderación, pues bien lo que has dicho, caminar y todo lo que es al aire libre, muy bien, pero en casa o no sé, alguna página web, algún sitio también, además de los ejercicios que ya tenemos de la doctora de la Corte, que tú nos puedas orientar y que sea un sitio fiable pues para que los pacientes pues puedan un poco activar, ¿no? Otra vez la vuelta, ¿no? El tema es que ahora mismo el paciente hemofílico hay un espectro muy, muy amplio en función de cada paciente. O sea, hay cosas que pueden hacer unos que otros no pueden hacer. Yo creo que a la hora de plantear el cómo hacer un ejercicio, y estando en la era que estamos de la información que tenemos, pues eso, a través de YouTube y a través de otros canales, en YouTube hay canales de clínicas de fisioterapia donde pautan ejercicios. Ahí hay mucha información. Sería quizá ver la opción de crear un canal de hemofilia para pacientes con hemofilia, con vídeos que incluso ya estén hechos y agruparlos. Pero lo que tenemos que tener en mente es que cuando nosotros estemos en casa y queramos hacer ejercicio, tenemos que pensar como si tuviésemos a lo mejor 20 años más. O sea, tú si tienes 40, tienes que ponerte como para hacer ejercicio como si tuvieras 60 años. Y que no nos dé miedo el hacer ejercicios que nos parecen absurdos. Pero bueno, si esto es muy fácil, si esto posiblemente lo haga mi madre o mi abuela, bueno, pues son esos los que tenemos que hacer, porque muchas veces nosotros tenemos una conciencia corporal de lo que creemos que podemos o debemos hacer, y otra cosa luego es la realidad. Muchas veces simplemente el estar tumbados y flexionar una pierna, luego la otra, hacerlo durante un rato, hacer el puente tumbado boca arriba, ejercicios sencillos para movilizar un poquito las lumbares, es excesivamente complejo y no todo el mundo lo puede hacer. Entonces, un back to basics, o sea, volver a lo más fácil, a lo más sencillo y a lo más controlado posible. Y a partir de ahí, según te vayas encontrando cómodo, pues ir avanzando, ir buscando ejercicios de un poquito más de dificultad, siempre dando pasitos muy cortos. Muchas gracias. Voy a compartir de nuevo con todos el enlace. Ay, no puedo compartir el enlace. Quería compartir de nuevo con todos el enlace del cuestionario, pues porque nos ayudaría muchísimo que lo complementaseis para conocer vuestras impresiones y bueno, pues saber también desde la asociación que otras charlas, otras webinars como estas, pues podemos poner en marcha. Pero tenemos algún problema técnico y no puedo compartirlo. Con lo cual, bueno, os lo mandaremos también por correo electrónico. También, si os ha quedado alguna duda o alguna cuestión que resolver, pues nos lo podéis trasladar por mail a la asociación, y nosotros, pues, seguro que Luis y Maite están encantados de responderlo y bueno, pues podemos estar en contacto. No sé si queréis aportar alguno más, un mensaje esperanzador. Sí, mira, Lourdes, ya sabes que en el paciente hemofílico, sobre todo en el niño, siempre está el miedo al ejercicio por el riesgo. Yo creo que estamos en un momento en el que más que nunca ese miedo hay que perderlo, porque ahora más que nunca, o sea, el ejercicio, la actividad, el mantenernos activos, ahora más que nunca va a ser súper importante. Entonces, siempre con todos los cuidados y con todas las precauciones posibles, pero tenemos que intentar ser lo más activo posible.
Muchas gracias, Maite. No sé tú qué mensaje nos puedes mandar a todos los pacientes que siguen conectados. Sí, yo, bueno, ya una cosa buena es que estamos aquí, ¿no? Y bueno, que estamos ahí programando ya la vuelta a esa normalidad, el tiempo que nos permita, a lo mejor, bueno, pues no vuelve o son picos más bajos y podemos volver a la normalidad lo antes posible. Nada, colaboración en esta fase, que estamos pendientes y muy estrechamente con la comunidad, con Madrid y bueno, estamos muy pendientes de vosotros y bueno, veremos presencialmente a los que de verdad lo necesiten y para eso necesitamos nosotros que nos ayudéis bueno, pues a pedir cita a los que realmente necesitéis que os veamos presencialmente. Bueno, pues muchas gracias de nuevo a los dos. Vamos a ir terminando. Como os decía, creo que han podido compartir el cuestionario. Si podéis cumplimentarlo, fenomenal. Si hay alguna duda, alguna cuestión que ha quedado pendiente y queréis enviarnos un mail a la asociación, pues se los trasladaremos a los ponentes. Y bueno, agradeceros a los dos otra vez vuestra participación. Ha sido muy interesante. Yo creo que una buena experiencia para nosotros también, que es la primera vez que hacemos un webinar. Contaros que el vídeo le vamos a tener disponible y posiblemente pues le podamos poner a través de nuestros canales de comunicación o también pues, os lo podemos hacer llegar a todo el que esté interesado y agradecer también a Pharma pues que nos apoye en esta iniciativa. Yo creo que bueno, que tras las intervenciones tanto de la doctora Álvarez como de Luis, pues todos tenemos que tener claro que hay que tener paciencia, que bueno, pues que tanto el hospital se está adaptando a las nuevas circunstancias, el servicio de hematología también, y bueno, paciencia, como decía también la doctora, ¿no? Y bueno, intentar mantenerse activos en la medida de lo posible, cada uno en su casa, siempre con todas las precauciones que nos pautan y nada, y que es hora de cuidarse mucho. Muchas gracias a todos por participar y bueno, pues cualquier cuestión desde la asociación también estamos a vuestra disposición para lo que podamos ayudaros. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.